En la prehistoria, la economía era muy sencilla, cazadora-recolectora. Con ellas conseguían comida, leña y materiales para sus herramientas, ropa o cabañas. La caza era escasamente importante al principio del Paleolítico, predominando la recolección y el carroñeo. A medida que el ser humano progresa física y culturalmente, la caza va ganando importancia. En este periodo se consigue dominar el fuego, uno de los logros más destacados, ya que les permitió cocinar la comida, entrar en calor e iluminarse por la noche. Uno de los aspectos también más importantes en este periodo de vida es el arte paleolítico, es decir, las pinturas rupestres con las que dejaron constancia de su forma de vida. El neolítico es el paso de una etapa a otra. Viene dado porque el humano comienza a producir sus propios alimentos, es decir, se da inicio a la agricultura y la ganadería, algo que conllevó a grandes cambios en la forma de vida de los colectivos. Lo primero es que tuvieron que ingeniárselas para crear nuevas herramientas que sirvan para el campo. Del mismo modo, ahora se comienza a almacenar alimentos, por lo que se da inicio a la cerámica. Otro de los cambios más destacados de este periodo es que las personas dejaron de ser nómadas para convertirse en grupos sedentarios, pues ahora ya no tenían que moverse para buscar su comida, sino que ellos mismos eran capaces de producirla. Con esto se comienza a crear los primeros poblados en la que conviven familias y miembros de la misma tribu. Edad Antigua. Comienza con la aparición de la escritura y termina con la caída del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo. Con el periodo que inaugura la historia, es decir, el periodo en el que nacerá Cristo y que por lo tanto comenzaremos a contar desde cero. La Edad Antigua comienza antes de Cristo, de hecho 3300 años antes de su nacimiento, y el motivo por el que se cambia de época es porque surge la escritura. Este es un hecho crucial en la historia de la humanidad, y por ese motivo los expertos marcaron aquí el inicio de una nueva era. En este periodo histórico es cuando se desarrollan las primeras civilizaciones del planeta, que en su gran mayoría se dedicaban a la agricultura y ganadería. Mesopotamia. Se asentaron en el norte de la península arábiga y datan del año 4000 a.C., y a ellos le debemos la invención del sistema de riego agrícola. El imperio se dividía de forma jerárquica, como una ciudad o estado, en la que la familia real y el clero estaban en las partes más altas de la pirámide y los artesanos o campesinos en el último eslabón. La religión que profesaban era la politeísta, y de su cultura nos han quedado ciencias tan importantes como la astronomía o las 4 reglas aritméticas de las matemáticas. Su método de escritura era pictográfica y jeroglífica. De ellos nos han llegado obras como el poema de la creación o la epopeya de Gilgamesh. La civilización de Egipto, Babilonia, China, Roma, India, Grecia, entre otras. El fin de la Edad Antigua se da cuando cae el Imperio Romano, es decir, en el siglo V después de Cristo. La Edad Media. Ahora vamos a entrar en otra de las edades de la historia que conforman nuestra vida en el planeta. Hablamos de la Edad Media, un periodo que abarca el siglo V y el siglo XV, es decir, desde el final del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América.
Durante este tiempo tuvieron lugar acontecimientos muy importantes a nivel histórico, político y social, que a continuación vamos a resumir para que puedas hacerte una idea de lo que ocurrió. En la Edad Antigua se seguía un modelo social esclavista y cuando se pasó por un sistema feudal. Al caer el Imperio Romano, muchísimas civilizaciones pudieron ser dueños de sus propias estructuras, consiguiendo establecer su propio idioma y modus vivendi. Por lo tanto, se perdió la descentralización romana que había habido hasta entonces, para que los mismos pueblos cogieran las riendas de su futuro. A nivel religioso, en la Edad Media se persiguieron las concepciones clásicas, consideradas paganas, y en un lugar comenzó a ganar muchísima más fuerza el cristianismo o el islam. Muchos estudiosos, la Edad Media es considerada una etapa oscura, puesto que viene de la Edad Antigua, con una explosión del arte, la cultura y la civilización, y precede a la Edad Moderna, con la explosión del humanismo y del Renacimiento. Las constantes guerras entre pueblos y las apariciones de instituciones como la Inquisición hacen que este periodo esté teñido de oscuridad y miseria. En este momento de la historia universal es cuando florece la vida urbana y por lo tanto aparece la burguesía precursora del sistema capitalista. Por ello, el sistema político y social comienza a asentar las bases de lo que ahora tenemos en nuestra realidad. Al tratarse de un periodo de la historia que es también bastante amplio, se suele dividir en dos periodos. Está la Alta Edad Media, del siglo V al siglo X, y la Baja Edad Media, del siglo XI hasta la crisis y el final de la etapa. Edad Moderna. La siguiente época histórica es la Edad Moderna, que se divide desde el descubrimiento de América en 1492 hasta el inicio de la Revolución Francesa. Este es un periodo en el que se comienza a presenciar una fuerte evolución, ya que aparecen inventos como la imprenta, pero también a nivel político-social, el descubrimiento de América conlleva una nueva forma de ver y entender el mundo. Durante esta época se vio el periodo cultural conocido como el Renacimiento, es decir, se volvió a fijar la vista a la época clásica para poder seguir un influjo a nivel estético y artístico. Desde los finales de la Edad Media, las ciudades habían ido creciendo y por lo tanto presentaban un fuerte desarrollo logístico y urbano. Este hecho hizo que el sistema económico, hasta entonces imperante, se transformara para dar paso al sistema capitalista, que es el que rige hasta nuestra actualidad. Para que puedas entender esta edad de la historia, vamos a realizar un resumen cronológico de los acontecimientos más importantes que tuvieron lugar a este periodo. Expansión de la burguesía. Esta clase social se consolida en la Edad Moderna debido a que crece el comercio y la actividad industrial, pero se necesitaban nuevos compradores y por eso las ciudades y países empezaron a abrirse al mundo para comprar y vender productos. Ampliación de negocios en el mar. Los turcos tenían bloqueado el comercio en el Mediterráneo y por este motivo la expansión comercial tuvo que hacerse por incursiones en el mar. Este fue el motivo por el que Colón descubrió América,
pues estaba buscando una ruta comercial para ir a la India. En pocas palabras, nos descubrieron por un simple y vil error. Debido a esta apertura comercial por los mares y océanos, aumentaba la piratería, es decir, la presencia de ladrones que asaltaban barcos para saquearlos y hacerse con el motín. Piensa que muchos de estos barcos venían de hacer negocios con otros países y por lo tanto estaban repletos de riquezas, tanto monetarias como materiales. Nuevas corrientes de pensamiento. El humanismo y el racionalismo se imponen en la primera parte de la Edad Moderna. Por ello, surgen nuevas corrientes filosóficas que se inspiran en los clásicos y en la que el hombre vuelve a ser el centro del pensamiento y el debate filosófico. A finales de este periodo histórico nos encontramos con otra corriente, la Ilustración, movimiento intelectual caracterizado por la racionalidad. El aumento de la esclavitud. Se dio al descubrimiento de nuevas tierras. La esclavitud humana fue pensada para poder construir las nuevas ciudades en el mundo descubierto. Los esclavos procedentes de África se trasladan a las colonias españolas, francesas, portuguesas e inglesas que hay en América, creando auténticas despoblaciones de zonas africanas. La revolución industrial, gracias al desarrollo del sector de la industria, se comenzaron a crear máquinas para mejorar los procesos industriales y así poder satisfacer la demanda creciente en el mercado. El sistema capitalista empieza a notarse profundamente en una sociedad en la que cada vez hay más clase media con capacidad para comprar y gestionar su propia economía. La edad contemporánea. Ya entramos en la última de las edades de la historia, hablando sobre la edad contemporánea, es decir, el momento actual en el que vivimos. El punto de partida debe buscarse en el inicio de la Revolución Francesa, es decir, en 1789, y se alarga hasta nuestros días. En este periodo, la humanidad ha experimentado fuertes cambios sociales que han conseguido mejorar muy significativamente la calidad de vida. Dentro de las características de la edad contemporánea, destacamos las siguientes. Aparece un nuevo sistema de gobierno que nunca antes había existido: el sistema republicano, es decir, una forma de gobierno en la que no hay ni rey ni soberano que reine el país. El gobierno es el pueblo y el representante del mismo. Se establece por medio de la votación popular. Actualmente en el mundo existen repúblicas como la de Francia, la de Italia, entre otras. Consolidación del capitalismo. Como sistema económico, durante la edad contemporánea el capitalismo se ha consolidado como la forma de organización económica y social más popular entre la mayoría de los países del mundo. Pérdida de poder de la Iglesia. El capitalismo y las nuevas corrientes culturales en las que la razón era el punto de partida hicieron que poco a poco la influencia de la Iglesia y de las religiones occidentales fueran en decadencia. Aumento demográfico. El aumento de la población ha sido una constante en la edad contemporánea y actualmente es uno de los peligros más grandes de los que nos enfrentamos. El motivo,
ya no es que tengamos muchos hijos, que no es el caso, sino que gracias a los avances en medicina y la ciencia morimos mucho más tarde. Aumento de la demanda. Debido a que cada vez somos más personas en el mundo, se necesitan más productos básicos para vivir, y por eso las industrias y los recursos naturales se están sobreexplotando. Aparición de grandes inventos que han revolucionado el mundo. El teléfono, el barco a vapor, la bombilla, el cine, el avión, el internet, etc. Fenómeno de la globalización. Se abre el mundo a nivel comercial y turístico para poder crear relaciones entre otros países. Y así, las grandes empresas pueden crear sus piezas en países subdesarrollados, pagando poquísimo dinero por ellos y venderlos en países de primer mundo, consiguiendo así amplios beneficios. Si quieres seguir aprendiendo lecciones similares de la edad